¿Alguna vez te has preguntado qué tan oscuro puede llegar a ser el pasado cuando la ciencia pierde toda pizca de humanidad? Detrás de la historia oficial que nos enseñan en las escuelas, existen archivos clasificados, proyectos gubernamentales ultrasecretos y expedientes médicos tan perturbadores que parecen sacados de una película de terror, con la enorme diferencia de que cada uno de ellos ocurrió en la vida real. Desde inyecciones secretas con material altamente radiactivo a civiles indefensos y niños sometidos a tratamientos psiquiátricos brutales, hasta extraños híbridos quirúrgicos y armas biológicas liberadas sobre ciudades enteras sin que nadie lo supiera, hoy vamos a descender por los niveles más profundos y prohibidos de este iceberg de experimentos humanos, así que apaga las luces, ponte cómodo y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que ves el mundo. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes icebergs. Recuerda que, si es de tu agrado, al final de mis vídeos te puedo dejar saludos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos con este oscuro descenso. Estamos en el nivel 1. Experimento de la prisión de Stanford. Corría el año de 1971 en las instalaciones de la Universidad de Stanford cuando el psicólogo Philip Zimbardo decidió poner en marcha una investigación financiada por la Armada de los Estados Unidos. El objetivo central del estudio era comprender la dinámica psicológica que se genera dentro de un entorno de reclusión, analizando cómo influyen los roles asignados a los individuos en su comportamiento social y moral. Para ello, se seleccionaron 24 estudiantes universitarios sanos, estables emocionalmente y sin antecedentes penales ni conductas violentas previas, a quienes se les dividió de manera completamente aleatoria en dos grupos. La mitad asumiría el papel de guardias y la otra mitad el de prisioneros. Con el fin de dotar al ensayo de un realismo absoluto, los supuestos reclusos fueron detenidos en sus propios hogares por patrullas de la Policía Real, para luego ser trasladados con los ojos vendados a un sótano especialmente acondicionado como una cárcel ficticia en el edificio de psicología de la institución. Los custodios recibieron uniformes militares idénticos, gafas de espejo para evitar el contacto visual directo y macanas de madera, bajo la única directriz de mantener el orden y el control absoluto del penal, aunque con la restricción explícita de no emplear agresiones corporales físicas directas contra los internos. La situación experimentó una transformación alarmante a partir del segundo día, cuando los reclusos organizaron una pequeña protesta barricada dentro de sus celdas, para manifestar su inconformidad con las condiciones higiénicas y alimentarias. Como respuesta a este acto de insubordinación, los guardias implementaron tácticas de presión psicológica extrema y humillación constante, utilizando el castigo físico en forma de ejercicios extenuantes, restringiendo el acceso a las letrinas y obligando a los prisioneros a despojarse de sus prendas de vestir. El ambiente se tornó tan hostil y deshumanizante que los custodios comenzaron a exhibir un sadismo sistemático durante los turnos nocturnos, creyendo que las cámaras de los investigadores no captaban sus acciones en la oscuridad. Varios de los jóvenes reclusos sufrieron crisis nerviosas severas y colapsos emocionales profundos, manifestando llantos incontrolables y desorganización en sus procesos de pensamiento lógico. A pesar de los evidentes signos de trauma crónico que se estaban desarrollando en los sujetos de estudio, el propio Zimbardo se vio absorbido por su rol como superintendente del penal ficticio, priorizando la continuidad de la seguridad del entorno carcelario por encima del bienestar ético y la salud mental de los participantes. Fue necesaria la intervención externa de una colega psicóloga, quien confrontó duramente al equipo científico tras observar las condiciones infrahumanas y el trato vejatorio que sufrían los estudiantes, lo que finalmente forzó la suspensión definitiva y prematura del proyecto al sexto día de haber iniciado, cuando originalmente estaba planificado para durar 2 semanas completas. Experimento de Milgram. En la Universidad de Yale, durante el año de 1961, el psicólogo Stanley Milgram diseñó un controvertido marco de investigación con el propósito de entender los abismos de la obediencia humana, motivado en gran medida por los juicios de la posguerra y el comportamiento de individuos ordinarios bajo regímenes totalitarios. Para llevar a cabo el estudio, se reclutó a ciudadanos comunes de diversos oficios mediante un anuncio en la prensa local, ofreciéndoles un pago por participar en un supuesto ensayo sobre la memoria y el aprendizaje.
Al llegar al laboratorio, el voluntario real era presentado con otro participante, quien en realidad era un actor cómplice del experimento. Mediante un sorteo completamente manipulado, al sujeto real siempre se le asignaba el rol de maestro y al cómplice el papel de alumno. La dinámica consistía en que el alumno debía memorizar pares de palabras y, cada vez que cometiera un error, el maestro debía aplicar un castigo a través de un imponente generador de descargas de energía conectado a unos electrodos, incrementando el nivel de potencia en intervalos de 15 voltios por cada equivocación. El panel del dispositivo contaba con 30 interruptores que iban desde los 15 voltios, etiquetados como choque ligero, hasta los escalofriantes 450 voltios, marcados con advertencias de peligro extremo y un inquietante indicador final de letalidad. A medida que el examen avanzaba y los errores eran provocados deliberadamente por el cómplice, las intensidades del castigo aumentaban, lo que llevaba al actor a emitir quejas de dolor, seguidas de gritos desesperados pidiendo que lo liberaran debido a supuestos problemas cardíacos, hasta llegar a un absoluto y perturbador silencio en los niveles más elevados de energía. Cuando los participantes reales manifestaban dudas, angustia extrema o el deseo de detener el procedimiento ante el sufrimiento del alumno, el investigador a cargo, vestido con una bata gris de laboratorio que proyectaba una estricta neutralidad científica, intervenía utilizando únicamente comandos verbales preestablecidos de manera firme y progresiva, indicándoles que el experimento requería que continuaran y que ellos no asumirían ninguna responsabilidad por los daños ocasionados. Contra todo pronóstico ético y clínico de la época, el 65% de los sujetos evaluados prosiguieron aplicando las descargas máximas de 450 voltios, a pesar de experimentar temblores físicos, sudoración fría, risas nerviosas incontrolables y severos conflictos morales internos. Este impactante hallazgo demostró ante la comunidad científica global que la mayoría de los seres humanos comunes y corrientes son capaces de infligir un daño devastador y apagar su propia brújula ética cuando se someten de manera ciega a las directrices de una figura que ostenta una autoridad percibida como legítima. Experimento del pequeño Albert. Bajo la premisa de que las emociones humanas no son innatas, sino que se adquieren y moldean por completo mediante el entorno y el aprendizaje asociativo, el psicólogo conductista John B. Watson, en colaboración con su asistente Rosalie Rainer, puso en marcha en 1920 un controvertido ensayo en la Universidad Johns Hopkins que involucró a un lactante de apenas 9 meses de edad, conocido históricamente bajo el seudónimo del pequeño Albert. En la fase inicial de las pruebas, los investigadores evaluaron las reacciones del bebé ante diversos estímulos físicos para establecer una línea base, presentándole de manera sucesiva una rata blanca, un conejo, un perro, máscaras con y sin cabello, y un fajo de lana. Ante todos estos elementos, el pequeño no mostró ningún signo de temor o rechazo, sino una curiosidad natural que lo empujaba a estirar sus manos para tocarlos y jugar con ellos en un ambiente de absoluta tranquilidad. El verdadero proceso de alteración conductual comenzó 2 meses después, cuando Watson decidió emparejar de forma sistemática la presencia del roedor con un estímulo auditivo sumamente agresivo. Cada vez que el niño intentaba acariciar al animal, el experimentador golpeaba con un martillo una pesada barra de acero suspendida justo detrás de la cabeza del menor, generando un estruendo metálico y repentino que hacía que el bebé se sobresaltara, cayera de frente sobre el colchón y rompiera en un llanto inconsolable debido al susto. Tras repetir esta violenta asociación en múltiples ocasiones a lo largo de varias semanas, el cerebro del lactante vinculó de manera permanente la imagen del espécimen vivo con la desagradable y dolorosa experiencia del ruido ensordecedor. El condicionamiento fue tan profundo que la sola presencia de la rata, incluso en absoluto silencio, comenzó a provocar en Albert un estado de pánico inmediato, llanto incontrolable y un intento desesperado por gatear lejos del objeto para protegerse. El aspecto más alarmante de este procedimiento fue el fenómeno de la generalización del estímulo, ya que el menor comenzó a manifestar ese mismo terror paralizante ante cualquier elemento que presentara características físicas peludas o afelpadas, tales como un abrigo de piel de foca, un conejo, un perro e incluso una máscara navideña de Santa Claus con una barba blanca y tupida. Desafortunadamente, antes de que los investigadores pudieran implementar algún protocolo de desensibilización para intentar revertir o sanar el miedo inducido, el niño fue retirado del estudio, dejando al lactante con una profunda inestabilidad emocional y un temor crónico no resuelto que lo acompañaría de manera perjudicial durante su posterior desarrollo físico y mental.
Proyecto MK Ultra. Durante el período más álgido de la Guerra Fría, a principios de la década de 1950, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida como la CIA, dio luz verde a uno de los programas secretos más controvertidos de su historia. Bajo la dirección del químico Sidney Gottlieb y la aprobación del director de la agencia, Allen Dulles, se estructuró un proyecto de escala monumental diseñado para descifrar los mecanismos del comportamiento humano, con el objetivo prioritario de desarrollar técnicas infalibles de lavado de cerebro, interrogatorio forzado y control mental para contrarrestar los supuestos avances soviéticos y chinos en la materia. Para lograr estos fines sin levantar sospechas, la agencia tejió una red de financiamiento indirecto a través de corporaciones fachada, destinando recursos económicos a más de 80 instituciones de gran renombre que incluían universidades, hospitales psiquiátricos, laboratorios farmacéuticos y prisiones federales. Científicos y médicos de prestigio se sumaron a la investigación, muchas veces sin conocer el verdadero origen de los fondos, realizando experimentos extremos en sujetos altamente vulnerables, como pacientes con enfermedades mentales crónicas, reclusos, personas sin hogar e incluso agentes de la propia agencia que no habían otorgado su consentimiento. El núcleo metodológico del programa se centró en el uso experimental de sustancias químicas sumamente potentes, de manera muy especial el LSD, el cual era administrado de forma involuntaria a los sujetos de estudio en situaciones cotidianas o entornos médicos simulados. Los investigadores observaban con fría precisión científica cómo la droga alteraba los procesos cognitivos, fragmentaba la percepción de la realidad y dejaba a las personas desarmadas ante interrogatorios psicológicamente devastadores que se extendían por días enteros. Además de los compuestos químicos, el proyecto implementó métodos físicos extremos para quebrantar la resistencia de los individuos, tales como la privación sensorial prolongada en habitaciones completamente oscuras e insonorizadas, el aislamiento social absoluto y el uso de descargas eléctricas de alto voltaje aplicadas directamente al cerebro. Estos procedimientos buscaban borrar de forma sistemática la identidad y la memoria de las personas para posteriormente intentar implantar nuevos patrones de conducta y pensamiento mediante grabaciones reproducidas de manera infinita. A pesar de las enormes sumas de dinero invertidas y del sufrimiento humano acumulado a lo largo de más de 2 décadas, el programa se dio por terminado formalmente a principios de los años 70, sin haber logrado descifrar el esquivo código del control mental absoluto. La mayor parte de los registros de estas actividades fueron destruidos de manera deliberada en 1973 por orden directa de la dirección de la agencia, dejando una estela de daños psicológicos irreversibles en cientos de víctimas y un escándalo gubernamental que sacudió los cimientos éticos de la comunidad científica internacional. El estudio monstruo. En el año de 1939, en las instalaciones de un orfanato del estado de Iowa, el patólogo del habla Wendell Johnson y su estudiante graduada Mary Tudor iniciaron una investigación clínica sumamente controvertida. El propósito principal del estudio era demostrar una hipótesis audaz: que la tartamudez no era un defecto físico de nacimiento ni una anomalía neurológica, sino una conducta aprendida e inducida por la presión social, el miedo y las etiquetas impuestas por los adultos durante la etapa de desarrollo del lenguaje en la infancia. Para comprobar esta teoría, seleccionaron a 22 niños huérfanos desamparados y los dividieron en 2 grupos sin que ellos conocieran el verdadero propósito de la dinámica. El primer grupo estaba compuesto por menores que presentaban un habla fluida y natural, a quienes se les brindaron elogios constantes, refuerzo positivo y felicitaciones constantes por su excelente articulación. El segundo grupo, sin embargo, fue destinado a un trato diametralmente opuesto y hostil que alteraría sus vidas de manera dramática. En este segundo sector, los investigadores tomaron a niños con una vocalización perfectamente normal y sana, pero comenzaron a etiquetarlos falsamente como tartamudos. Durante meses, Mary Tudor y sus asistentes sometieron a estos pequeños a una presión psicológica implacable. Cada vez que un menor cometía el más mínimo error de pronunciación, vacilación o pausa natural al hablar, era interrumpido de forma severa, criticado con dureza y advertido de que su habla estaba empeorando y que debía guardar silencio antes de volver a cometer una equivocación tan vergonzosa. Los resultados de esta manipulación emocional fueron devastadores y casi inmediatos en el comportamiento de las víctimas.
Los infantes del grupo afectado, bajo el peso de la humillación constante y el temor a ser rechazados, desarrollaron una ansiedad social extrema que los llevó a modificar drásticamente su personalidad, volviéndose retraídos, tímidos y profundamente temerosos de comunicarse. Varios de ellos dejaron de hablar por completo en sus clases del orfanato, eligiendo el silencio absoluto antes de enfrentarse al escrutinio y la reprobación del personal docente. El aspecto más trágico de este ensayo es que el daño autoinfligido en los pequeños resultó ser completamente irreversible en la gran mayoría de los casos. A pesar de que los investigadores intentaron deshacer el condicionamiento negativo dándoles palabras de aliento y disculpándose una vez concluido el período de pruebas, las secuelas psicológicas, la baja autoestima y las dificultades de vocalización permanecieron arraigadas en sus mentes por el resto de sus vidas adultas. El estudio se mantuvo en el más absoluto secreto durante décadas debido al temor de Johnson de que su nombre fuera asociado con experimentos de desestructuración humana, hasta que finalmente fue sacado a la luz pública a principios del siglo XXI, provocando una profunda conmoción y demandas legales contra el Estado por los abusos cometidos contra esta población tan vulnerable. Estamos en el nivel 2. Estudio de Tuskegee. En el año de 1932, en el condado de Macon, Alabama, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, en colaboración con el prestigioso Instituto Tuskegee, inició un programa de investigación clínica que se convertiría en una de las mayores transgresiones éticas de la medicina moderna. El objetivo original era documentar la evolución de la sífilis en la población afroamericana para justificar programas de tratamiento en comunidades de escasos recursos. Para ello, se reclutó a cerca de 600 hombres de origen humilde, en su mayoría dedicados al trabajo de la tierra. De este grupo, cerca de 400 padecían la enfermedad en fase latente y un grupo de control de 200 hombres sanos servía como punto de comparación. La manipulación de los investigadores comenzó desde el reclutamiento, pues se engañó a los participantes, haciéndoles creer que recibirían atención gratuita por tener una dolencia común de la época conocida localmente como mala sangre. A cambio de su participación, se les ofrecieron comidas calientes, transporte gratuito al hospital y un seguro de gastos funerarios para garantizar que, al perder la vida, sus familias permitieran a los médicos realizar las autopsias necesarias para la recolección de datos científicos. Los médicos administraban placebos inservibles como tónicos de hierro y aspirinas, realizando además dolorosas punciones lumbares bajo el engaño de que eran tratamientos especiales para sus dolencias. La gravedad del experimento alcanzó niveles inhumanos en la década de 1940, cuando la penicilina se descubrió y consolidó como el remedio eficaz e infalible para erradicar por completo la sífilis. A pesar de contar con la cura al alcance de la mano, los encargados del estudio tomaron la deliberada decisión de ocultar esta información a los pacientes y les prohibieron activamente recibir el tratamiento en otras clínicas o enlistarse en el ejército, donde habrían sido curados de inmediato. El propósito real de mantenerlos enfermos era observar, de principio a fin, cómo la patología destruía de forma progresiva el sistema cardiovascular, los órganos internos y el cerebro de los sujetos de prueba hasta arrebatarles la vida. Durante 40 años, este estudio continuó publicando informes de forma regular en revistas científicas sin que la comunidad médica levantara una sola objeción ética. Como consecuencia directa de esta prolongada omisión, decenas de participantes perdieron la vida debido a complicaciones derivadas de la enfermedad no tratada, mientras que muchas de sus parejas resultaron infectadas y varios niños nacieron con sífilis congénita. El proyecto finalmente se detuvo de forma abrupta en 1972, luego de que un investigador del Servicio de Salud filtrara la información a la prensa, desatando un escándalo social que transformó radicalmente las leyes de consentimiento informado y la supervisión de la investigación en seres humanos. Unidad 731. Establecida a mediados de la década de 1930 bajo la fachada de una planta de purificación de agua en el distrito de Pingfan, cerca de la ciudad de Harbin, la Unidad 731 constituyó el centro de operaciones de un programa clandestino de desarrollo de armas biológicas y químicas dirigido por el general médico Shiro Ishii.
El complejo, que abarcaba decenas de edificios fuertemente custodiados, albergó a miles de prisioneros de origen chino, ruso, coreano y de otras nacionalidades aliadas, a quienes los investigadores se referían deshumanizadamente con el término marutas, que en japonés significa troncos, para despojarlos de cualquier condición humana durante los procedimientos cotidianos. El catálogo de atrocidades clínicas ejecutadas dentro de estas instalaciones incluyó la práctica sistemática de vivisecciones, que consistían en abrir el cuerpo de personas completamente conscientes y sin la administración de ningún tipo de anestesia. Los médicos justificaban la ausencia de sedantes, argumentando que el uso de estas sustancias alteraba las funciones biológicas de los órganos y arruinaba la precisión de las muestras tomadas en tiempo real, mientras el prisionero aún se aferraba a la existencia. Asimismo, se realizaban amputaciones de extremidades superiores e inferiores para estudiar la pérdida de fluidos vitales, y en ocasiones los cirujanos volvían a unir los miembros amputados en el lado opuesto del cuerpo para observar el comportamiento de la circulación y la necrosis de los tejidos. La investigación de patógenos letales fue otro de los pilares del complejo, inyectando de forma deliberada virus y bacterias causantes de la peste bubónica, el cólera, el ántrax y la tuberculosis en el torrente sanguíneo de los cautivos. Los investigadores monitoreaban hora tras hora el deterioro físico de las víctimas, registrando la aparición de úlceras, fiebre extrema y el colapso de los órganos internos. Una vez que el sujeto se encontraba al borde del deceso, era llevado a las salas de autopsia para extraer muestras biológicas antes de que sus funciones corporales cesaran por completo. Para probar la efectividad de estas armas en escenarios reales, la unidad llegó a arrojar contenedores de cerámica llenos de pulgas infectadas sobre aldeas chinas cercanas, provocando brotes epidémicos masivos que desolaron a comunidades enteras. En el área de pruebas de resistencia física extrema, los prisioneros eran atados a postes en terrenos baldíos a temperaturas de varias decenas de grados bajo cero durante la época invernal, rociándoles agua en las extremidades para acelerar el proceso de congelamiento. Los científicos golpeaban las partes congeladas con bastones de madera para comprobar que estuvieran sólidas como el hielo, para después probar diferentes métodos de descongelación rápida, introduciendo los brazos de las víctimas en agua hirviendo, lo que provocaba que la carne y la piel se desprendieran por completo del hueso ante la mirada de los médicos. La impunidad rodeó el fin de esta unidad tras la rendición de Japón, ya que el gobierno de los Estados Unidos otorgó inmunidad secreta a Shiro Ishii y a su equipo de científicos a cambio de recibir en exclusiva todos los datos y resultados de los experimentos realizados en Manchuria, evitando así que comparecieran ante los tribunales internacionales de crímenes de guerra. Experimentos de Josef Mengele en Auschwitz. Al llegar al complejo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en mayo de 1943, el oficial médico Josef Mengele se autoproclamó como el máximo responsable de la selección y el tratamiento de los prisioneros que arribaban a la plataforma ferroviaria. Su obsesión personal con la genética y la teoría de la superioridad racial lo llevó a identificar y separar a los gemelos idénticos, a quienes veía como el material biológico perfecto para sus ensayos. A estos niños y adultos se les asignaba un trato aparentemente menos riguroso que al resto de los internos, permitiéndoles conservar sus ropas o recibir raciones de comida marginalmente superiores, todo con el propósito macabro de mantenerlos en una condición física aceptable para poder ser sometidos a sus protocolos de estudio sin que fallecieran por desnutrición antes de tiempo. Dentro de los laboratorios improvisados bajo su mando, Mengele ejecutaba intervenciones genéticas que carecían de cualquier respaldo clínico o ético. Una de sus prácticas más frecuentes consistía en inyectar tintes químicos, como el azul de metileno, directamente en los globos oculares de los gemelos, con la esperanza de modificar permanentemente el color de sus iris y forzar la aparición de rasgos físicos que él consideraba arios. Estos procedimientos causaban un dolor insoportable, infecciones generalizadas y, en una gran cantidad de los casos, la pérdida total de la capacidad visual de las víctimas, quienes quedaban ciegas de por vida tras los ensayos, para luego ser sacrificadas si los resultados no cumplían con sus expectativas. En su búsqueda por desentrañar los secretos del desarrollo humano, este individuo coordinaba cirugías de unión forzada que se caracterizaban por un nivel de crueldad incalculable. Intentaba unir quirúrgicamente a gemelos a la altura de las arterias, músculos o huesos, tratando de crear individuos siameses mediante métodos que, inevitablemente, derivaban en procesos de gangrena, septicemia y un sufrimiento físico extremo hasta que las víctimas perdían la vida.
Estos actos no perseguían un fin curativo, sino que se trataba de una experimentación desenfrenada sobre la capacidad de los cuerpos para resistir agresiones extremas y sobre las posibilidades de alterar la morfología humana según su propia visión distorsionada de la ciencia. Las transfusiones forzadas de sangre entre gemelos también formaban parte de su rutina diaria, donde forzaba el intercambio de fluidos biológicos sin tener en cuenta la compatibilidad, lo que provocaba reacciones adversas, fiebres altísimas y colapsos orgánicos. Cuando un gemelo fallecía a causa de estas agresiones, Mengele ordenaba ejecutar de forma inmediata al otro hermano, simplemente para poder realizar autopsias comparativas simultáneas y verificar si existían alteraciones orgánicas similares en sus anatomías. Tras la liberación del campo de concentración, este individuo logró evadir la captura internacional, ocultando sus registros y notas de investigación, mientras que los pocos supervivientes que regresaron del complejo arrastraron consigo cicatrices físicas y traumas psicológicos irreparables por el resto de su existencia. Trasplantes de Leo Stanley en San Quentin. Durante las primeras décadas del siglo XX, específicamente entre 1913 y 1951, el cirujano jefe de la prisión estatal de San Quentin en California, el Dr. Leo Stanley, transformó la enfermería del penal en un laboratorio experimental de gran escala. Influenciado de manera profunda por las teorías eugenésicas de la época y la incipiente endocrinología, Stanley sostenía firmemente la hipótesis de que el comportamiento criminal, la senectud y la falta de vigor físico estaban directamente relacionados con una deficiencia en las glándulas endocrinas, particularmente en la producción de testosterona. Bajo esta premisa, ideó un programa clínico de injertos que pretendía revitalizar el organismo de los reclusos y, según sus propias palabras, corregir sus tendencias antisociales mediante el rejuvenecimiento hormonal. El procedimiento principal consistía en extraer quirúrgicamente las glándulas masculinas de prisioneros jóvenes que acababan de ser privados de la vida en la horca del penal, para implantarlas de manera inmediata en reclusos de mayor edad o en aquellos que presentaban un estado de salud debilitado. Debido a que la disponibilidad de donantes humanos ejecutados era muy limitada para satisfacer la alta demanda de su investigación, el cirujano optó por una alternativa drástica y controvertida. Comenzó a utilizar fuentes animales. Stanley empezó a recolectar órganos reproductores de carneros, cabras, ciervos y toros, procesándolos de manera rústica en su laboratorio para luego injertar pequeños trozos de este tejido testicular animal directamente en el abdomen de los convictos. A medida que el experimento ganaba terreno dentro de la prisión, el médico simplificó el método quirúrgico para acelerar los tiempos de intervención y poder aplicarlo a un número mucho mayor de personas. Desarrolló una técnica que consistía en moler los testículos de los animales hasta obtener una sustancia de consistencia pastosa, la cual inyectaba directamente con una jeringa de gran calibre bajo la piel del vientre de los prisioneros. Stanley afirmaba con total convicción científica que este tratamiento no solo devolvía el vigor juvenil y la fuerza a los internos de edad avanzada, sino que también era un remedio sumamente eficaz para combatir afecciones tan diversas como la tuberculosis, el asma, la diabetes y el comportamiento rebelde dentro de las celdas. A lo largo de su gestión en San Quentin, se estima que más de 10.000 reclusos fueron sometidos a estos extraños procedimientos hormonales, convirtiendo al penal en uno de los mayores centros de experimentación humana involuntaria en territorio estadounidense. La gran mayoría de los pacientes no comprendían la verdadera naturaleza biológica de lo que se les estaba inyectando, y muchos de ellos experimentaron severas reacciones de rechazo inmunológico, infecciones locales dolorosas y secuelas físicas permanentes a causa de la introducción de material genético de otras especies en sus sistemas. A pesar de la total falta de rigor y la dudosa ética de sus métodos, las actividades de este cirujano fueron ampliamente celebradas por la comunidad médica de su tiempo como un avance pionero en la búsqueda del rejuvenecimiento humano y la mejora social a través de la medicina penitenciaria. Proyecto Aversión. Durante las décadas de 1970 y 1980, en el apogeo del régimen segregacionista del apartheid en Sudáfrica, las fuerzas de defensa de ese país implementaron un programa médico y psicológico secreto de carácter altamente represivo. El proyecto fue concebido y dirigido por el psiquiatra Aubrey Levin en instalaciones militares como el Hospital Militar de Burtrekerhout, cerca de Pretoria.
La premisa fundamental del programa consistía en que la homosexualidad y la disconformidad de género eran desviaciones mentales, debilidades biológicas e incluso amenazas directas para la seguridad del Estado y la pureza ideológica de las Fuerzas Armadas, por lo que debían ser erradicadas por completo de la institución mediante intervenciones clínicas extremas. Para identificar a los sujetos de estudio, el ejército organizó una red de informantes, capellanes y oficiales médicos que denunciaban de manera anónima a los reclutas y soldados sospechosos de tener orientaciones afectivas o identidades de género no normativas. Una vez que los jóvenes eran señalados y aislados, se les trasladaba bajo coerción a pabellones psiquiátricos custodiados, donde perdían todo contacto con sus familias y el exterior. El primer método empleado para intentar modificar su conducta fue la terapia de aversión forzada, la cual consistía en colocar electrodos en las extremidades de los soldados mientras se les proyectaban imágenes de corte íntimo. Cada vez que el sujeto manifestaba una respuesta biológica o visual positiva, los médicos aplicaban severas descargas eléctricas de alto voltaje para condicionar el dolor físico y el rechazo neurológico hacia sus propios deseos. Cuando las descargas eléctricas y la manipulación psicológica no lograban alterar la orientación de las personas, el equipo médico procedía a implementar terapias hormonales drásticas y agresivas. Se obligaba a los soldados a someterse a tratamientos de castración química mediante la administración forzada de dosis masivas de hormonas sintéticas destinadas a suprimir por completo su apetito biológico y alterar sus caracteres físicos secundarios. Estos procedimientos provocaban profundas alteraciones endocrinas, pérdida de masa ósea, cambios metabólicos severos y una depresión psicológica profunda que llevó a muchas de las víctimas a atentar contra sus propias vidas dentro de los centros de reclusión. La fase más extrema del proyecto involucró la realización de cirugías de cambio de sexo forzadas e incompletas en decenas de reclutas que no presentaban disforia de género ni deseaban someterse a tales modificaciones anatómicas. Los cirujanos militares realizaban los procedimientos quirúrgicos de manera apresurada, sin el debido seguimiento clínico, el soporte hormonal posoperatorio o la atención psicológica especializada que este tipo de intervenciones de alta complejidad requiere. Al concluir la operación, a las personas se les proporcionaban identidades falsas y se les expulsaba de manera deshonrosa de las filas del ejército, dejándolas en un estado de absoluta vulnerabilidad y abandono físico en la vida civil. Este programa sistemático de alteración corporal y desestructuración psíquica dejó secuelas irreversibles y traumas de por vida en cientos de jóvenes sudafricanos que fueron convertidos en sujetos experimentales debido a los prejuicios del régimen. Tras el desmantelamiento del apartheid y el inicio de las investigaciones de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, la magnitud de estos abusos médicos comenzó a revelarse ante la opinión pública. A pesar de los testimonios de los sobrevivientes y la condena unánime de las organizaciones internacionales de derechos humanos, la mayoría de los responsables médicos de estas agresiones lograron evadir la acción de la justicia y continuar con sus carreras profesionales fuera del país sin haber asumido la responsabilidad de sus actos. Estamos en el nivel 3. Experimento de la hepatitis de Willowbrook. A mediados de la década de 1950, en las instalaciones de la Escuela Estatal de Willowbrook, ubicada en Staten Island, Nueva York, se puso en marcha una de las investigaciones pediátricas más polémicas del siglo XX. Esta institución, concebida originalmente para albergar y educar a niños con discapacidad intelectual y severas dificultades del desarrollo, se encontraba sumida en un estado de hacinamiento extremo, falta de higiene y escasez de personal, lo que propiciaba que enfermedades infecciosas como la hepatitis fueran prácticamente endémicas en el lugar. Bajo el pretexto de estudiar la propagación natural de este patógeno y con la firme intención de desarrollar una vacuna preventiva eficaz, el pediatra Saul Krugman y su equipo médico diseñaron un programa de inoculación controlada utilizando a los propios residentes como sujetos de estudio. El núcleo del procedimiento consistía en introducir de forma deliberada el virus activo de la hepatitis en el organismo de los menores recién ingresados al plantel, quienes se encontraban en un rango de edad que iba de los 3 a los 9 años. Para asegurar la transmisión de la enfermedad de manera inequívoca, los científicos administraban a los pequeños alimentos y bebidas mezclados con extractos de materia fecal proveniente de pacientes infectados de la misma escuela, o bien les aplicaban inyecciones directas con suspensiones del virus.
Los investigadores justificaban éticamente estas acciones ante las juntas médicas y los patrocinadores estatales argumentando que, debido a las pésimas condiciones de sobrepoblación del recinto, los niños terminarían contrayendo la enfermedad de cualquier forma durante su estancia, por lo que era preferible que lo hicieran bajo un entorno clínico controlado donde pudieran ser monitoreados constantemente. A fin de mantener un flujo constante de participantes para los ensayos clínicos, los directivos del centro médico recurrieron a un sutil pero sumamente efectivo método de presión y coerción psicológica contra las familias de los menores. Debido a la saturación de las instalaciones, la lista de espera para ingresar a un infante a Willowbrook era sumamente larga. Sin embargo, la administración del plantel notificaba a los padres que las únicas vacantes disponibles de manera inmediata se encontraban en las salas experimentales de investigación del Dr. Krugman. Desesperados por encontrar un lugar que pudiera brindarles la atención y el cuidado diario que no podían costear en sus hogares, muchos tutores terminaban firmando las autorizaciones de consentimiento sin comprender plenamente la gravedad de que sus hijos fueran inoculados de forma activa con una enfermedad hepática severa. Durante casi 2 décadas, el estudio continuó de manera ininterrumpida y sus resultados sobre el descubrimiento de las diferentes cepas del virus, conocidas hoy como hepatitis A y hepatitis B, fueron presentados con orgullo y celebrados en congresos internacionales de medicina por su gran valor científico. Sin embargo, detrás de estos logros se escondía el sufrimiento diario de cientos de niños con capacidades diferentes que experimentaron los síntomas debilitantes de la patología, tales como ictericia severa, fiebre, fatiga crónica y náuseas, además de quedar expuestos a sufrir daños hepáticos crónicos a largo plazo. Las actividades en Willowbrook finalmente cesaron a principios de los años 70, luego de que diversos activistas por los derechos de las personas con discapacidad y periodistas de investigación denunciaran de manera pública las infrahumanas condiciones de vida y los abusos experimentales a los que eran sometidos estos menores desamparados. Cirugías ginecológicas de James Marion Sims. A mediados del siglo XIX, en el estado de Alabama, el médico James Marion Sims, considerado por la historia tradicional como el padre de la ginecología moderna, llevó a cabo una serie de investigaciones quirúrgicas experimentales que marcaron uno de los capítulos más oscuros de la práctica médica. Su principal objetivo era encontrar un procedimiento quirúrgico efectivo para corregir la fístula vesicovaginal, una dolorosa y estigmatizante condición médica que se presentaba con frecuencia como consecuencia de partos sumamente prolongados o difíciles, provocando incontinencia urinaria y fecal crónica en las mujeres afectadas. Para lograr su cometido, el cirujano estableció un hospital improvisado de madera donde albergó a un grupo de mujeres negras esclavizadas, destacando históricamente los nombres de 3 de ellas: Anaka, Betsy y Lucky. El aspecto más alarmante de estas intervenciones fue que Sims ejecutó decenas de cirugías invasivas en estas mujeres sin la administración de ningún tipo de anestesia, a pesar de que el uso del éter ya había comenzado a descubrirse y aplicarse en la época como un sedante sumamente eficaz para bloquear el sufrimiento físico. El médico justificaba la ausencia de adormecedores químicos apoyado en el extendido prejuicio racial de la época que afirmaba, de forma errónea, que las personas de origen afroamericano poseían una tolerancia al dolor físico muy superior a la de las personas blancas, además de considerar que el uso de estas sustancias conllevaba riesgos innecesarios para sus investigaciones. Las pacientes eran inmovilizadas a la fuerza sobre una mesa por asistentes o por las mismas compañeras de infortunio, experimentando una agonía indescriptible mientras el cirujano cortaba, abría y cosía los tejidos internos una y otra vez. La obsesión por alcanzar el éxito médico llevó a este cirujano a realizar un número abrumador de operaciones en los mismos cuerpos. Tan solo en el caso de la joven Anarcha, de apenas 17 años, se documentó que fue sometida a más de 30 cirugías ginecológicas experimentales a lo largo de un período de 5 años antes de que el médico considerara que la fístula había sido reparada de manera exitosa. Durante el largo proceso de experimentación, las mujeres también quedaron expuestas a graves procesos infecciosos y septicemias debido a las limitadas medidas de higiene de la época, además de desarrollar adicciones profundas a los opiáceos, los cuales les eran administrados en grandes dosis únicamente durante el doloroso proceso de recuperación posoperatoria para mantenerlas dóciles y cooperativas antes de la siguiente sesión en la mesa de operaciones. A pesar de que el éxito obtenido en estas intervenciones otorgó a Sims un enorme prestigio internacional
internacional que lo llevó a fundar el primer hospital ginecológico en Nueva York y a tratar a la realeza europea. La base de su renombre se cimentó sobre la vulnerabilidad extrema de mujeres que carecían del derecho legal y social a otorgar su consentimiento o negarse a ser tratadas como sujetos de prueba. En la actualidad, el legado de este pionero ha sido fuertemente cuestionado por historiadores y comités de bioética global, quienes señalan que sus avances científicos se lograron mediante la explotación sistemática, el dolor infligido y la deshumanización de personas sometidas al régimen de la esclavitud. Proyecto 4.1. En las aguas del Océano Pacífico, durante la primavera de 1954, el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo la prueba termonuclear Castle Bravo en el atolón de Bikini, una detonación que resultó ser significativamente más potente de lo que los científicos militares habían previsto originalmente. Debido a este drástico error de cálculo y a cambios imprevistos en la dirección de los vientos, una densa nube de ceniza y lluvia radiactiva se desplazó rápidamente hacia los atolones habitados de Rongelia Puterik, en las Islas Marshall, cubriendo los hogares, la vegetación y los depósitos de agua con un polvo blanquecino altamente nocivo. La reacción de las autoridades militares ante esta emergencia no fue la evacuación inmediata de las familias afectadas, sino que optaron por esperar varios días antes de trasladarlas fuera de la zona de peligro, permitiendo que los cuerpos de los isleños absorbieran dosis críticas de radiación a través del contacto con la piel, la respiración y la ingesta de alimentos locales contaminados. Fue en este escenario de crisis humanitaria donde se estructuró de manera confidencial el Proyecto 4.1, un programa de investigación médica y científica diseñado específicamente para dar seguimiento y estudiar la evolución de las secuelas de la radiación en seres humanos que habían sido expuestos a la lluvia radiactiva. El enfoque metodológico de los investigadores estadounidenses se caracterizó por una fría observación clínica que priorizaba la recolección de datos científicos sobre el bienestar y el tratamiento curativo directo de los pacientes de las islas. Durante décadas, equipos de médicos militares regresaban de forma periódica a la región para realizar exhaustivos exámenes de sangre, mediciones de la actividad de la glándula tiroides y análisis de orina a los habitantes de Rongelia Puterik. A los participantes de este estudio no se les brindaba información clara ni en su propio idioma sobre los verdaderos alcances del peligro que corrían sus vidas, haciéndoles creer que los constantes chequeos y tratamientos experimentales eran simples consultas de salud general rutinarias. Como consecuencia directa de la exposición inicial a los componentes radiactivos y de la posterior falta de medidas preventivas adecuadas, la salud de la población de las Islas Marshall experimentó un deterioro alarmante a mediano y largo plazo. Se registró un incremento exponencial y sin precedentes en la aparición de tumores malignos, malformaciones congénitas en los recién nacidos, abortos espontáneos recurrentes y un alarmante número de casos de cáncer de tiroides, afectando de manera especialmente severa y trágica a los niños que jugaban con la ceniza radiactiva creyendo que era nieve. Este proyecto científico militar transformó la vida de comunidades enteras, convirtiendo de manera deliberada a una población pacífica y aislada en un laboratorio a cielo abierto para beneficio de los programas de defensa nuclear de una potencia extranjera. A pesar de las compensaciones económicas tardías y los programas de atención médica que se implementaron tras la desclasificación de los documentos del Proyecto 4.1 en los años 90, los habitantes de las islas continúan arrastrando un doloroso legado de problemas de salud crónicos y la pérdida permanente de la soberanía sobre sus propios territorios ancestrales, los cuales quedaron inhabitables por la contaminación ambiental. Inyecciones secretas de plutonio. Bajo el cobijo del Proyecto Manhattan y en los albores de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos diseñó un programa altamente confidencial para evaluar los efectos biológicos del plutonio, un elemento sintético recientemente descubierto y fundamental para el desarrollo de armas nucleares. Ante el temor de que los trabajadores de los complejos atómicos sufrieran daños irreparables por exposición accidental, los científicos y oficiales militares concluyeron que la única forma de obtener datos precisos sobre la absorción, retención y excreción de este material era mediante ensayos directos en seres humanos. Para evitar el escrutinio público y legal, se decidió omitir cualquier protocolo de consentimiento informado y seleccionar a pacientes vulnerables que ingresaban a hospitales universitarios por padecimientos ajenos a la radiación.
Los sujetos elegidos para estas pruebas secretas, que se llevaron a cabo principalmente entre 1945 y 1947, incluían a personas de diversos perfiles sociales, desde obreros y amas de casa hasta niños pequeños, a quienes los médicos catalogaban de manera deshumanizada como pacientes con un pronóstico de vida corto. Sin recibir advertencia alguna, estas personas eran inoculadas por vía intravenosa con dosis de plutonio significativamente superiores a los límites considerados seguros. Para consumar el engaño, el personal de salud administraba las inyecciones bajo el pretexto de que se trataba de tratamientos experimentales, sueros de fortalecimiento o medicamentos de vanguardia destinados a curar sus afecciones originales. Una vez introducida la sustancia altamente radiactiva en sus sistemas, las víctimas pasaban a ser tratadas como muestras biológicas en vida. Los investigadores del programa recolectaban de forma obsesiva muestras de fluidos corporales, heces y orina para analizar qué porcentaje del metal pesado era capaz de filtrar el organismo, determinando con horror que la inmensa mayoría del material radiactivo se adhería de forma permanente a la estructura ósea y al hígado. Incluso, en intervenciones quirúrgicas posteriores justificadas con falsos diagnósticos, los cirujanos extraían fragmentos de hueso y dientes sanos de los pacientes para medir la concentración acumulada de radiación en sus tejidos. Las secuelas físicas de este programa silencioso acompañaron a los sobrevivientes durante el resto de sus días, manifestándose en un desgaste óseo acelerado, dolores musculares crónicos, anemias severas y el desarrollo de diversos tipos de cáncer óseo y linfático. La existencia de estas inyecciones secretas se mantuvo sepultada bajo estrictos sellos de seguridad nacional durante casi 5 décadas, hasta que una profunda investigación periodística y la subsecuente desclasificación de archivos por parte del Departamento de Energía en los años 90 revelaron la escala de los abusos éticos cometidos. Este hallazgo provocó una condena internacional unánime, obligando al Estado a emitir disculpas públicas oficiales y a indemnizar de manera tardía a las familias de las víctimas, cuyas identidades habían sido reducidas a códigos numéricos en los registros científicos del gobierno. Experimentos en la prisión de Holmesburg. A finales de la década de 1950 y prolongándose hasta los años 70, la prisión de Holmesburg, ubicada en Filadelfia, se convirtió en el escenario de uno de los mayores programas de experimentación dermatológica y química en seres humanos del territorio estadounidense. Bajo la dirección del dermatólogo de la Universidad de Pensilvania, Albert Kligman, la enfermería y los pabellones del penal fueron transformados en un laboratorio de pruebas de gran escala. Sostenido por el lema del propio Kligman, quien al ingresar al penal vio ante sí hectáreas de piel disponibles para la investigación, el programa se aprovechó de la población reclusa, compuesta mayoritariamente por hombres afroamericanos en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social, para someterlos a ensayos clínicos sumamente agresivos. Para atraer a los participantes, los investigadores ofrecían pequeñas compensaciones económicas de apenas unos cuantos dólares al día, una suma insignificante pero sumamente atractiva para los internos que necesitaban costear productos básicos dentro de la prisión o pagar sus fianzas de salida. Bajo este esquema de coerción económica y sin recibir información clara sobre los riesgos a largo plazo, los prisioneros eran expuestos a la aplicación directa de cosméticos corrosivos, cremas experimentales, detergentes industriales y pastas dentales altamente concentradas. El propósito de estas primeras fases era observar las reacciones de toxicidad cutánea, la aparición de quemaduras químicas, ampollas profundas y procesos descamativos extremos en la piel de los reclusos, registrando con frialdad la velocidad de curación de los tejidos dañados. A medida que el prestigio de Kligman crecía, el programa de Holmesburg diversificó sus fuentes de financiamiento, atrayendo contratos con grandes farmacéuticas, corporaciones químicas y, de manera muy especial, con el propio ejército de los Estados Unidos. En el marco de estas investigaciones militares, los reclusos fueron expuestos al agente naranja, el devastador herbicida defoliante utilizado posteriormente en la guerra de Vietnam, y a la dioxina, un compuesto químico de extrema toxicidad que fue inyectado o aplicado en dosis masivas sobre la piel de los sujetos de estudio. Los científicos buscaban evaluar la resistencia del cuerpo humano a estas toxinas de guerra y los niveles de daño celular que causaban en el sistema inmunológico y en los órganos internos. Las secuelas físicas y psicológicas que sufrieron las víctimas de Holmesburg resultaron devastadoras, crónicas e irreparables en la gran mayoría de los casos.
Muchos de los prisioneros desarrollaron erupciones cutáneas deformantes y permanentes, quistes purulentos conocidos como cloracné, dolores neuropáticos crónicos y, a mediano y largo plazo, diversos tipos de cáncer de piel, hígado y sistema linfático, además de transmitir problemas de salud congénitos a su descendencia debido a la alteración celular provocada por la dioxina. A pesar de las quejas y las demandas civiles presentadas por los sobrevivientes tras el cierre de las instalaciones experimentales en 1974, el Dr. Kligman, quien además patentó el famoso tratamiento para el acné retina gracias a las observaciones realizadas en la prisión, continuó cosechando éxitos en la comunidad científica hasta el fin de sus días, dejando un legado de profunda impunidad y dolor en cientos de hombres que fueron tratados como simples objetos de ensayo. Estamos en el nivel 4. La cámara, laboratorio de venenos de la KGB. Establecida en las primeras décadas del régimen soviético y operando bajo el control directo de los servicios de seguridad interna, la instalación ultrasecreta de investigación de toxinas de la KGB, conocida históricamente bajo nombres clave como Laboratorio 1, Laboratorio 12 o la Cámara, funcionó como el epicentro del desarrollo de armas químicas y biológicas para el espionaje y la eliminación de disidentes. Bajo la dirección del bioquímico Grigori Mairanovsky, este laboratorio clandestino ubicado en Moscú transformó los métodos de ejecución en una fría disciplina científica, utilizando como sujetos de prueba a prisioneros políticos del Gulag y a supuestos enemigos del Estado, que eran trasladados de manera confidencial a las salas de ensayo. El objetivo prioritario de Mairanovsky y su equipo era desarrollar un veneno ideal, una sustancia letal, de acción rápida, que no dejara rastro alguno en los tejidos y cuyos efectos biológicos simularan ante cualquier autopsia forense una muerte por causas naturales, como un infarto de miocardio o un derrame cerebral. Para alcanzar esta meta, los científicos experimentaron de manera sistemática con una amplia gama de compuestos altamente peligrosos, incluyendo el ricino, el gas mostaza, el cianuro, el curare y digitoxinas de alta concentración, administrándolos a las víctimas a través de alimentos, bebidas, inyecciones forzadas o mediante dispositivos de disparo camuflados en objetos cotidianos como paraguas y bastones. Durante los procedimientos, los investigadores observaban a los prisioneros a través de ventanales reforzados, registrando minuciosamente en bitácoras el tiempo exacto que tardaba cada compuesto en doblegar el organismo, el tipo de parálisis que inducía y las alteraciones en el ritmo cardíaco de las víctimas mientras éstas se encontraban conscientes. Una de las creaciones más célebres y letales de este laboratorio fue la carbilamina de colina, un potente compuesto químico que, tras ser inoculado, provocaba el colapso inmediato del sistema respiratorio y la muerte en cuestión de minutos, degradándose de forma tan veloz en el torrente sanguíneo que resultaba completamente indetectable para los análisis médicos de la época. Las actividades de este complejo de exterminio silencioso se mantuvieron bajo el más estricto secreto de Estado durante la existencia de la Unión Soviética, permitiendo a los servicios de inteligencia ejecutar con absoluta impunidad a decenas de opositores políticos y desertores tanto dentro como fuera de sus fronteras. No fue sino hasta la caída del bloque socialista y la posterior apertura parcial de los archivos estatales que salieron a la luz los testimonios y documentos que detallaban las sádicas investigaciones de Mairanovsky y el perturbador legado de una instalación científica diseñada exclusivamente para perfeccionar el arte del asesinato invisible. Experimento de hierro radiactivo de la Universidad de Vanderbilt. En la Universidad de Vanderbilt, entre los años de 1945 y 1949, se puso en marcha una investigación clínica que alteraría de forma silenciosa la vida de cientos de familias. El estudio, financiado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y coordinado por destacados obstetras y nutricionistas, tenía como propósito analizar el metabolismo del hierro en mujeres gestantes y evaluar la velocidad con la que este mineral era absorbido y transferido a través de la placenta hacia el feto en desarrollo. Para lograrlo, los investigadores decidieron utilizar isótopos radiactivos de hierro, una tecnología sumamente novedosa y peligrosa de la época. La captación de las participantes se realizó de forma sistemática entre las pacientes de bajos recursos que asistían a la clínica prenatal gratuita de la universidad.
A más de 820 mujeres embarazadas se les suministró una bebida espesa y dulce que los médicos presentaron de manera engañosa como un cóctel de hierro o un suplemento nutricional inofensivo destinado a combatir la anemia y a fortalecer a sus futuros bebés. En ningún momento se les advirtió a estas madres que la mezcla contenía hierro radiactivo, ocultando deliberadamente la naturaleza atómica del ensayo para evitar que se negaran a consumirla. Una vez ingerida la sustancia, los científicos tomaban muestras de sangre de las mujeres en intervalos regulares para medir los niveles de radiación y determinar el porcentaje de absorción. Tras el nacimiento de los bebés, el equipo médico continuaba realizando análisis clínicos a los recién nacidos, midiendo la presencia del isótopo radiactivo en el cordón umbilical y en la sangre de los pequeños. Sin embargo, una vez concluido el período de recolección de datos, los investigadores dieron de alta a las pacientes sin ofrecerles ningún tipo de seguimiento a largo plazo ni advertirles sobre los potenciales riesgos oncológicos a los que habían expuesto a sus hijos. El impacto real de esta exposición silenciosa comenzó a manifestarse de manera trágica durante las décadas de 1950 y 1960. Un estudio epidemiológico posterior reveló que los hijos de las madres expuestas al cóctel radiactivo presentaban tasas de cáncer, linfoma y leucemia infantil significativamente superiores a la media nacional. Se documentó la dolorosa pérdida de la vida de al menos 3 niños debido a tumores malignos directamente asociados con la radiación recibida en el vientre materno, mientras que muchas de las madres sobrevivientes desarrollaron afecciones tiroideas y problemas de salud crónicos. Este alarmante capítulo de la medicina estadounidense permaneció prácticamente en el olvido hasta principios de la década de 1990, cuando una investigación periodística y la subsecuente apertura de archivos clasificados del Departamento de Energía expusieron los detalles del experimento. La revelación de que cientos de embarazadas vulnerables habían sido tratadas como sujetos de prueba involuntarios desató una ola de indignación nacional que culminó en una demanda colectiva, obligando a la Universidad de Vanderbilt y al gobierno federal a otorgar una indemnización económica multimillonaria a las víctimas sobrevivientes y a sus familias en 1998. Perros de 2 cabezas de Vladimir Demikov. Durante la década de 1940, en pleno auge de la competencia científica de la Guerra Fría, el cirujano y científico soviético Vladimir Demikov conmovió y horrorizó a la comunidad internacional con sus audaces experimentos en el campo de la trasplantología. Operando en laboratorios de la Unión Soviética, Demikov se convirtió en un pionero absoluto de la cirugía torácica y coronaria, logrando hitos históricos como los primeros trasplantes de corazón y de pulmón en animales de experimentación. Sin embargo, su obsesión por demostrar los límites de la supervivencia biológica y la viabilidad del injerto de órganos lo llevó a diseñar una serie de procedimientos sumamente controversiales. La creación quirúrgica de perros de 2 cabezas. La técnica quirúrgica empleada por el científico soviético se caracterizaba por una precisión técnica asombrosa pero sumamente perturbadora. El procedimiento consistía en seleccionar a un perro adulto de gran tamaño, generalmente de raza pastor alemán, que actuaría como el receptor o anfitrión, y a un cachorro más pequeño, que funcionaría como el donante. Demikov y su equipo procedían a amputar de manera meticulosa la mitad inferior del cuerpo del cachorro, conservando intactos la cabeza, los hombros, las patas delanteras, el corazón y los pulmones del pequeño animal, para después unir este injerto a la altura del cuello del perro adulto. El mayor desafío del experimento radicaba en la compleja interconexión de los sistemas circulatorios de ambos animales. Los cirujanos unían de forma milimétrica los vasos sanguíneos principales, permitiendo que el torrente de sangre del perro receptor nutriera de manera continua el cerebro y los tejidos del cachorro injertado. Al despertar de la anestesia, el resultado era un híbrido de 2 cabezas completamente conscientes. Ambas cabezas podían ver, escuchar, parpadear, salivar e incluso lamer agua de un tazón al mismo tiempo, aunque los líquidos ingeridos por la cabeza del cachorro simplemente se derramaban por un tubo esofágico abierto debido a la ausencia de un aparato digestivo completo. A pesar del innegable virtuosismo técnico demostrado por Demikov, la supervivencia de estos híbridos era sumamente efímera. La gran mayoría de los más de 20 perros de 2 cabezas creados en su laboratorio perecían en cuestión de pocos días, y en el caso más exitoso apenas lograron sobrevivir durante 29 días antes de sucumbir debido a infecciones generalizadas y, principalmente, a la violenta reacción de rechazo inmunológico del organismo del perro receptor hacia los tejidos extraños del cachorro.
Las impactantes imágenes y filmaciones de estos animales causaron un profundo debate ético global, siendo criticados por científicos occidentales que tacharon las pruebas de crueles e innecesarias. Aunque las sádicas imágenes de los cánidos de 2 cabezas ensombrecieron temporalmente su legado, los aportes técnicos de este cirujano soviético sentaron las bases indispensables para el desarrollo de los trasplantes de órganos humanos modernos. Sus minuciosos estudios sobre la sutura vascular y la viabilidad de mantener órganos vivos fuera del cuerpo inspiraron directamente a cirujanos de todo el mundo, como a Christian Barnard, quien en 1967 realizaría el primer trasplante de corazón humano de la historia, reconociendo abiertamente a Demikov como su maestro y uno de las mentes más brillantes de la medicina del siglo XX. Operación Sea Spray. En septiembre de 1950, en el marco de las crecientes tensiones de la Guerra Fría, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento militar secreto de enorme magnitud frente a las costas de California. El ejercicio, bautizado como Operación Sea Spray, tenía como propósito fundamental medir la vulnerabilidad de una gran ciudad costera ante un hipotético ataque con armas biológicas ejecutado por una potencia extranjera. Para simular la dispersión y el comportamiento de un patógeno letal en condiciones climáticas reales, los mandos militares decidieron utilizar la bahía de San Francisco como su principal campo de pruebas. Durante 6 días consecutivos, un buque de la Marina equipado con potentes atomizadores industriales navegó cerca de la costa, rociando nubes masivas de aerosoles que contenían miles de millones de bacterias de la especie Serratia marcescens y Bacillus globigii. Los científicos del ejército eligieron la bacteria Serratia marcescens bajo la firme creencia de que se trataba de un organismo completamente inofensivo para el ser humano, cuya principal ventaja técnica era la producción de un característico pigmento de color rojo que facilitaba su rastreo e identificación en los puntos de muestreo distribuidos de forma encubierta por toda la ciudad. El viento arrastró la densa bruma bacteriana tierra adentro, cubriendo rápidamente a los más de 800.000 habitantes de San Francisco, quienes inhalaron las partículas invisibles mientras realizaban sus actividades cotidianas sin tener la menor sospecha del experimento. Para monitorear la efectividad de la dispersión, las autoridades recolectaron muestras de aire y suelo en 43 puntos estratégicos de la zona metropolitana, determinando con éxito que la bacteria se había extendido por casi toda la ciudad y las localidades colindantes, demostrando que un ataque biológico real en la costa podría infectar de manera silenciosa a una población entera en cuestión de horas. A pesar de las suposiciones iniciales de los científicos militares sobre la nula peligrosidad del microbio, el ensayo provocó un brote clínico inesperado y severo en la comunidad local. A las pocas semanas de la dispersión, el hospital de la Universidad de Stanford registró un inusual y alarmante incremento de pacientes con infecciones graves del tracto urinario y del corazón de difícil tratamiento. Entre las víctimas se encontraba Edward Nevin, un exobrero que se recuperaba de una cirugía menor y que perdió la vida debido a una endocarditis bacteriana directamente provocada por la cepa de Serratia marcescens propagada en la bahía. La realización de la Operación Sea Spray y sus lamentables consecuencias médicas se mantuvieron bajo el más estricto secreto de seguridad nacional durante casi 3 décadas. No fue sino hasta finales de los años 70 que una serie de audiencias en el Senado de los Estados Unidos y la desclasificación de los archivos militares sacaron a la luz la existencia de este y otros experimentos de dispersión bacteriológica en zonas urbanas pobladas. La revelación impulsó a los descendientes de Edward Nevin a presentar una demanda histórica contra el gobierno federal, la cual, aunque fue desestimada por los tribunales bajo el argumento de la inmunidad soberana del Estado en tiempos de defensa nacional, expuso ante la opinión pública mundial los extremos éticos a los que llegó el complejo militar durante la posguerra. Unidad 100. Durante los convulsos años de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés estableció una red de laboratorios clandestinos de guerra biológica en el territorio ocupado de Manchuria. Aunque la Unidad 731 es históricamente la más célebre debido a sus atroces experimentos directos en humanos, existieron otras divisiones paralelas con fines igualmente devastadores. Una de las más destacadas fue la Unidad 100, conocida formalmente como la Sección de Prevención de Epidemias Veterinarias de las Fuerzas de Kwantung, con sede en el distrito de Xinjiang, actual Changchun.
Bajo un deliberado velo de supuesta investigación médica y protección del ganado, esta sección ocultaba su verdadera y destructiva misión. El objetivo prioritario de los científicos e investigadores de la Unidad 100 era el desarrollo y perfeccionamiento de armas biológicas y químicas destinadas a colapsar los recursos agrícolas y ganaderos de las naciones enemigas, principalmente de China y la Unión Soviética. Para lograrlo, la unidad se especializó en la producción masiva de fitopatógenos y agentes infecciosos capaces de diezmar cultivos enteros y provocar epidemias incontrolables en animales de consumo. Entre los patógenos más estudiados y cultivados en sus instalaciones se encontraban el bacilo del anthrax, Bacillus anthracis, el muermo, Burkholderia malei, la peste bovina y el virus de la fiebre aftosa, todos ellos altamente contagiosos y letales para el ganado. Para probar la efectividad y la persistencia de estas armas biológicas en entornos reales, la Unidad 100 ejecutó devastadoras pruebas de campo y misiones de sabotaje dirigidas contra comunidades rurales y pastizales en Manchuria. Equipos de militares japoneses se infiltraban en territorio agrícola para contaminar de manera deliberada pozos de agua dulce, fuentes de riego y pastizales con esporas y bacterias de muermo o anthrax. Estas acciones no solo provocaron la muerte masiva de miles de cabezas de ganado y la pérdida total de cultivos agrícolas de subsistencia, sino que también desataron brotes infecciosos secundarios en las poblaciones humanas locales que consumían el agua o el alimento contaminado. Además de su devastador enfoque agrícola y veterinario, la Unidad 100 también llevó a cabo sádicos experimentos directos con prisioneros humanos, a quienes el personal militar denominaba deshumanizadamente como maderas maruta. Los cautivos eran sometidos de forma forzada a la ingesta de toxinas experimentales, venenos industriales y alimentos infectados para registrar detalladamente en bitácoras médicas el avance de las infecciones y los niveles de toxicidad en el organismo humano. Una vez que las víctimas se encontraban en una fase terminal de la enfermedad o el envenenamiento, eran ejecutadas de forma sistemática para realizar autopsias y extraer muestras de sus órganos. Al aproximarse el final de la guerra en 1945 y ante la inminente invasión del ejército soviético, el mando japonés ordenó la destrucción total de las instalaciones de la Unidad 100, la eliminación de todas las muestras biológicas y la ejecución de los prisioneros sobrevivientes para borrar cualquier evidencia física de sus actividades. Gracias a esta destrucción de pruebas y a los acuerdos posteriores de la posguerra, donde el gobierno de los Estados Unidos otorgó inmunidad judicial a varios científicos e investigadores a cambio de los datos recopilados en las investigaciones, la mayoría de los responsables de la Unidad 100 evadieron los tribunales de crímenes de guerra, dejando tras de sí un trágico legado de devastación ecológica y humana en las zonas rurales de Asia Oriental. Estamos en el nivel 5. Experimentos infantiles de Lauretta Bender. A mediados del siglo XX, en el pabellón psiquiátrico infantil del Hospital Bellevue de Nueva York, la respetada neuropsiquiatra Lauretta Bender, conocida mundialmente por crear el famoso test gestáltico que lleva su nombre, llevó a cabo un programa de tratamiento experimental sumamente agresivo. Convencida de que la esquizofrenia infantil era una patología orgánica de origen genético y neurológico que se manifestaba desde los primeros años de vida, Bender desarrolló una preocupante obsesión por diagnosticar esta condición de forma masiva. Como consecuencia, cientos de niños que en realidad presentaban autismo, secuelas de traumas familiares, problemas de aprendizaje o simple rebeldía conductual, fueron etiquetados erróneamente bajo este severo diagnóstico psiquiátrico. Para corregir lo que ella consideraba un retraso en el desarrollo del sistema nervioso, la doctora implementó un régimen sistemático de terapia electroconvulsiva aplicada de manera directa y diaria en niños sumamente pequeños, algunos de ellos de apenas 4 años de edad. El procedimiento consistía en colocar electrodos en las sienes de los menores para inducirles violentos ataques epilépticos artificiales mediante descargas de corriente eléctrica, repitiendo las sesiones de forma consecutiva durante semanas o meses. Bender sostenía en sus reportes clínicos que este tratamiento despertaba a los infantes de su letargo y mejoraba su plasticidad cerebral, ignorando de manera alarmante el terror, el dolor físico y las lagunas de memoria que las descargas provocaban en las pequeñas víctimas. A partir de la década de 1950, con el auge de las investigaciones sobre sustancias psicoactivas financiadas indirectamente por agencias gubernamentales, la psiquiatra expandió su arsenal clínico introduciendo el uso experimental de dosis masivas de LSD y psilocibina en los menores a su cargo.
Los niños eran obligados a ingerir estos potentes alucinógenos de forma regular, a veces durante semanas continuas, con el fin de observar cómo reaccionaban sus mentes infantiles bajo los efectos de la alteración perceptiva extrema. El personal de enfermería registraba con fría precisión las conductas de pánico, el llanto incontrolable, las alucinaciones terroríficas y el aislamiento social que experimentaban los pequeños bajo la influencia de las drogas químicas. Las consecuencias de estas intervenciones terapéuticas extremas resultaron devastadoras y permanentes para la salud mental y el desarrollo neurológico de los menores sometidos al programa de Bellevue. Muchos de los sobrevivientes arrastraron de por vida severos problemas de aprendizaje, trastornos de estrés postraumático crónico, psicosis inducida por el trauma de los electrochoques y una incapacidad profunda para confiar en las figuras de autoridad médica. A pesar de los trágicos testimonios de las víctimas que salieron a la luz en décadas posteriores, el trabajo de Lauretta Bender fue ampliamente citado y respetado en los círculos académicos de su época, reflejando la total ausencia de regulaciones de bioética pediátrica que imperaba en la psiquiatría de mediados del siglo pasado. Experimentos nucleares de Semipalatinsk. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética convirtió las estepas de Kazajistán en el epicentro de su programa de armas atómicas. En 1949, el gobierno soviético inauguró el polígono de ensayos de Semipalatinsk, un complejo militar de 18.000 kilómetros cuadrados. A pesar de que la zona estaba rodeada por numerosas aldeas de ciudadanos kazajos y ciudades populosas como Semey, las autoridades militares decidieron realizar detonaciones a cielo abierto de manera sistemática, ocultando por completo a la población civil los catastróficos peligros que la radiación representaba para sus vidas. Entre 1949 y 1989, en Semipalatinsk se llevaron a cabo un total de 456 detonaciones nucleares, de las cuales más de un centenar fueron pruebas atmosféricas directas. Durante estas detonaciones, las densas nubes de ceniza y lluvia radiactiva cubrían de manera habitual los campos de cultivo, el ganado y los ríos de los que se abastecían las comunidades locales. Los habitantes de la región recuerdan cómo el cielo se iluminaba de forma artificial y la tierra temblaba con fuerza, mientras los oficiales del ejército les ordenaban simplemente salir de sus casas temporalmente para evitar derrumbes, en lugar de evacuarlos definitivamente de la zona de peligro. La nula protección ambiental y la falta de alertas sanitarias respondían a una fría estrategia científica y de defensa militar. Médicos e investigadores del gobierno soviético establecieron una clínica médica confidencial en la región, conocida bajo el nombre clave de Dispensario número 4, cuyo verdadero propósito no era brindar tratamiento curativo, sino realizar un monitoreo biológico y epidemiológico continuo a lo largo de varias décadas. A los pacientes de las aldeas contaminadas se les extraían muestras constantes de sangre, tejidos corporales y médula ósea para documentar detalladamente el avance de las enfermedades inducidas por la radiación, registrando de forma sistemática el impacto directo del decaimiento atómico en el organismo humano. El legado biológico de este programa de pruebas ha resultado devastador, extendiéndose de manera intergeneracional. La población local comenzó a registrar un alarmante y acelerado incremento de casos de tumores de tiroides, leucemias infantiles, disfunciones del sistema inmunológico y una tasa excepcionalmente alta de suicidios asociada a profundas crisis depresivas orgánicas. Además, debido a las alteraciones del material genético provocadas por la persistente contaminación radiactiva del suelo y el agua, las segundas y terceras generaciones de familias kazajas en la región han nacido con severas malformaciones congénitas, daños neurológicos permanentes y problemas de desarrollo crónicos. Tras la disolución de la Unión Soviética y el cierre definitivo del polígono en 1991 por iniciativa de la población de Kazajistán, la magnitud de la tragedia se expuso ante la comunidad internacional. Diversos estudios independientes estiman que más de 1,5 millones de personas resultaron afectadas por las emisiones radiactivas del polígono. Hoy en día, extensas áreas de Semipalatinsk continúan siendo zonas de exclusión con niveles de radiación remanente que impiden cualquier actividad agrícola o habitacional segura, permaneciendo como uno de los testimonios de devastación ambiental y desprecio por la salud humana más graves del siglo XX. Proyecto MK Naomi.
En el marco de la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas, CIA, de los Estados Unidos diseñó y operó el proyecto MK Naomi, un programa secreto de investigación biológica y química que funcionó como el brazo operativo de desarrollo de toxinas de la agencia, trabajando en estrecha colaboración con los laboratorios de guerra biológica del Ejército de los Estados Unidos en Fort Detrick, Maryland. Establecido formalmente en la década de 1950 como un sucesor y complemento de proyectos de control mental e interrogatorio como MK Ultra, este programa ultra confidencial se enfocó específicamente en la obtención, almacenamiento y perfeccionamiento de un arsenal de agentes patógenos, virus y toxinas de origen natural y sintético para su uso en operaciones de sabotaje, guerra no convencional y asesinatos políticos encubiertos. El enfoque técnico de MK Naomi se centró en la creación de sistemas de entrega indetectables y letales que permitieran neutralizar a objetivos específicos sin dejar rastros biológicos o químicos durante las autopsias forenses. Los investigadores del programa experimentaron extensamente con toxinas de alta potencia, como el veneno de cobra, la saxitoxina, extraída de mariscos contaminados, y la toxina botulínica, así como con patógenos capaces de destruir cultivos o ganado para desestabilizar economías enemigas. Asimismo, el proyecto financió el desarrollo de dispositivos de dispersión sumamente sofisticados, que incluían dardos envenenados solubles en agua que se disolvían en el torrente sanguíneo tras el impacto, pistolas silenciosas de gas comprimido y sistemas de aerosolización microscópica para contaminar sistemas de ventilación o suministros de agua a pequeña escala. Aunque gran parte de los archivos operativos fueron destruidos en 1973 por orden del entonces director de la CIA, Richard Helms, para evitar que salieran a la luz ante el escrutinio del Congreso, las investigaciones posteriores de la Comisión Church en 1975 expusieron la existencia de almacenes secretos con toneladas de toxinas biológicas que la agencia había conservado de manera ilegal, desafiando las órdenes presidenciales directas de desarmamiento biológico. Los documentos desclasificados revelaron que MK Naomi no solo sirvió para acumular este arsenal mortífero, sino que también sentó las bases para operaciones de desestabilización exterior y el desarrollo de tecnologías de guerra biológica que violaban los tratados internacionales de la época, dejando un perturbador precedente sobre el uso de la ciencia médica y militar para el diseño de la muerte invisible. Esterilización forzada en Suecia. Durante gran parte del siglo XX, bajo la premisa de construir una sociedad moderna, saludable y económicamente próspera, Suecia implementó un sistemático programa estatal de eugenesia. A través de leyes aprobadas en 1934 y 1941, el Parlamento sueco legalizó la esterilización obligatoria de aquellos ciudadanos cuyos genes o comportamientos sociales fueran considerados una amenaza para la pureza y estabilidad de la población. Esta política estuvo fuertemente respaldada por el Instituto Estatal de Biología Racial de Uppsala, posteriormente vinculado a las áreas de higiene social y genética humana, una institución pionera que proporcionaba la justificación científica y estadística para depurar el inventario genético de la nación escandinava. El programa se dirigió principalmente contra personas catalogadas bajo términos sumamente ambiguos y discriminatorios como desadaptados sociales, retrasados mentales, criminales menores, alcohólicos o individuos con supuestas desviaciones morales. Las mujeres de sectores de bajos recursos económicos, madres solteras a quienes se consideraba promiscuas, y miembros de minorías étnicas como los pueblos romaní y sami, representaron la inmensa mayoría de las víctimas. El sistema de bienestar social y las instituciones de salud pública trabajaban de la mano. Los médicos, maestros y trabajadores sociales tenían la obligación de reportar a las personas que consideraran ineptas para la reproducción ante una junta médica central que autorizaba los procedimientos. Aunque en teoría las leyes estipulaban que las operaciones debían contar con el consentimiento del paciente, en la práctica el Estado ejercía una coacción extrema y violenta que anulaba cualquier rastro de libre albedrío. A miles de personas recluidas en hospitales psiquiátricos, reformatorios o prisiones se les condicionaba su liberación a cambio de someterse de forma obligatoria a la ligadura de trompas o a la vasectomía.
A otras mujeres vulnerables se les amenazaba con retirarles la custodia de sus hijos existentes o con suspenderles las ayudas económicas estatales esenciales para su subsistencia si se negaban a firmar los formularios de autorización quirúrgica. Se estima que entre 1934 y 1976, más de 62,000 personas fueron esterilizadas quirúrgicamente en Suecia, destruyendo de forma irreversible sus proyectos de vida familiares en nombre de la higiene social. La prolongación de estas prácticas eugenésicas mucho después del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la caída de los regímenes fascistas europeos evidenció cómo el concepto de la ingeniería social estaba profundamente arraigado en el modelo de bienestar sueco. No fue sino hasta finales de la década de 1990, tras una serie de revelaciones e investigaciones periodísticas de gran impacto internacional, que el gobierno de Suecia se vio obligado a confrontar este oscuro capítulo de su historia moderna. Las revelaciones desencadenaron una investigación oficial del Estado que culminó en una disculpa pública formal y el establecimiento de un programa de compensaciones económicas para las víctimas sobrevivientes, exponiendo ante el mundo las devastadoras consecuencias humanas de priorizar la perfección colectiva por encima de los derechos reproductivos y la dignidad individual. Subproyecto 68 de MK Ultra, Donald Owen Cameron. En el marco del infame programa MK Ultra de la CIA, el subproyecto 68 representa uno de los capítulos más devastadores de la experimentación psiquiátrica del siglo XX, llevado a cabo en el Instituto Allan Memorial de la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Bajo la dirección del renombrado psiquiatra de origen escocés Donald Owen Cameron, este subproyecto recibió financiamiento secreto de la inteligencia estadounidense a través de una fachada de investigación médica entre finales de los años 50 y principios de los 60. El objetivo de Cameron era descifrar la clave para reprogramar la mente humana, desarrollando una teoría que él denominaba Psychic Driving conducción psíquica, para borrar la personalidad y los recuerdos existentes de un individuo y construir una psique completamente nueva desde cero. Para lograr este borrado absoluto de la personalidad, Cameron diseñó un agresivo proceso terapéutico de 2 fases denominado de patterning despatronamiento. El método comenzaba induciendo a los pacientes, muchos de los cuales habían acudido al instituto por problemas de salud mental comunes como depresión leve o ansiedad posparto, a comas artificiales inducidos por cócteles masivos de drogas, incluyendo barbitúricos y potentes alucinógenos como el LSD. Los pacientes eran mantenidos en un estado de inconsciencia y desorientación extrema durante períodos que se prolongaban por semanas o incluso meses, rompiendo drásticamente sus ciclos biológicos y de vigilia. Mientras los pacientes permanecían en este estado de vulnerabilidad extrema, eran sometidos de forma sistemática a sesiones de terapia electroconvulsiva que excedían con creces cualquier estándar clínico seguro de la época. Las descargas eléctricas se aplicaban a voltajes letales y con una frecuencia hasta 40 veces superior a la normal, repitiéndose varias veces al día hasta que los sujetos perdían por completo el sentido de la orientación, el habla, el control de sus funciones corporales básicas y la memoria de quiénes eran. Una vez que la mente del paciente quedaba reducida a una pizarra en blanco, se iniciaba la fase de reprogramación colocando audífonos en sus cabezas para reproducir grabaciones de audio con frases repetitivas o mensajes perturbadores en bucle infinito durante 16 horas diarias, un tormento acústico que duraba semanas enteras. Las consecuencias de estos experimentos resultaron trágicas, permanentes e irreparables para las decenas de pacientes canadienses que pasaron por el Allan Memorial. La inmensa mayoría de las víctimas jamás recuperó sus recuerdos de infancia, sus habilidades profesionales ni la capacidad de reconocer a sus propios familiares, quedando en un estado de desorientación crónica y trauma psicológico de por vida. Tras años de encubrimiento y la destrucción de gran parte de los archivos de la CIA en 1973, las demandas de los sobrevivientes y sus familias en las décadas posteriores expusieron la complicidad del gobierno canadiense y de la CIA, obligando al Estado a otorgar indemnizaciones económicas que, aunque tardías, confirmaron el desprecio por la bioética médica cometido en nombre del control mental. Hemos llegado al final del video, muchas gracias. Pasemos a la sección de saludos. Les agradezco mucho todos sus buenos comentarios, me hace sentir bien el saber que mis vídeos son de su agrado.
Si mi video te ha gustado, por favor recuerda dejarme tu like, comentar qué caso fue el que más te ha perturbado o si hay algún otro que pueda quedar en una segunda parte, compartirlo con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.